Ahí está, filósofo y político Pin Montaz. Buenos días, ¿cómo se siente? Bien, gracias, Orozco. Es recíproco lo que tú acabas de decir. Me siento bastante bien y realmente disfrutando el haber seguido una trayectoria de lucha en base a las convicciones, principios, conforme con los intereses populares de la ciencia y sin otro interés que servir al pueblo y al país. Deseando que todos ustedes se encuentren en igual situación que me encuentro dentro de la cuarentena que por fin parece que empieza a finalizar. Es cuanto, espero participar con ustedes por esta vía a fin de puntualizar una serie de aspectos que creo que se han puesto de manifiesto en el curso de estos bajo la pandemia del coronavirus, y creo que muchas de las cosas que yo había hablado con ustedes en este programa se han venido a confirmar, como es el caso de el error que se cometía con la privatización de la salud, de los servicios médicos y hospitalarios. Sobre todo, bueno, esa provincia, San Pedro de Macorís, es tal vez una de las que más ha sufrido la falta de un servicio hospitalario y médico público y gratuito, así como de calidad. Esa población que tanto ha aportado al desarrollo económico, cultural, político del país, es realmente la cenicienta en cuanto a servicios sociales se refiere, en cuanto a servicios hospitalarios, servicios sanitarios, servicios de recogida de basura y de sistema cloacal. Yo creo que, aunque son cosas, vamos a decir, que aparentemente son vulgares, realmente son parte consustanciales de la vida y del desenvolvimiento de las actividades del ser humano. Creo que eso son de las cosas que se han puesto de manifiesto, como otras que espero poder comunicar a través de ustedes, como por ejemplo el tema de que realmente son los trabajadores, la clase obrera, la base de todo el sistema económico social imperante en el país. Que si de algo los trabajadores deben sentirse orgullosos, porque yo me siento un trabajador y me siento extremadamente orgulloso de que en este proceso se ha puesto claramente al desnudo que la sociedad dominicana depende básicamente de la capacidad de trabajo de los obreros, como se puede ver alrededor de la cuestión del 30% que se reclama se le entregue a los trabajadores que como parte de los fondos de pensiones que tiene acumulado para que pueda sobrellevar la situación. ¿Qué es lo que se argumenta?
que no se le puede entregar ese dinero a los trabajadores porque el país va a sufrir un proceso de crisis económica más profunda, inflacionario. Ese dinero le corresponde a los trabajadores. No se lo van a echar en la casa cuando se mueran. Y el hecho de que estén pasando penurias junto a sus familiares, a sus hijos, a sus mujeres, a su madre, si es que la tienen viva, y a los demás familiares que dependen de su esfuerzo de trabajo, si se mueren, como se ha comprobado, no se lo van a dar tan fácilmente a los familiares, ni tampoco se lo van a echar en la caja, porque para donde se va después que uno muere no se utiliza dinero, ya sea el cementerio, la tierra, o lo que dicen que se va para el infierno o al paraíso, ahí no se emplea dinero. Entonces, si algo se ha puesto de manifiesto es que los trabajadores son la columna vertebral de la nación dominicana, y tanto que se menosprecia, tanto que se discrimina al obrero, al trabajador, porque es simple y llanamente una fuerza de trabajo. Pero ahora se pone los políticos, los ideólogos, los mismos intelectuales al servicio del sistema, no tienen más que admitir que son los fondos de pensiones con los que se financian los capitalistas, la gente de la asociación de industriales de Herrera, los de Conec, los de Azonadores, todos se mantienen a costa del trabajo de los obreros. Y sin embargo, hay momentos que hasta cualquier persona se deja seducir por los prejuicios de menosprecio hacia la clase trabajadora. Yo creo que esa es la experiencia más importante junto a la cuestión de la crisis, del colapso del sistema de salud, por la ausencia de una verdadera un verdadero interés en ofrecerle servicios de salud a la población. Se habla de servicios de salud de calidad, pero ¿quién puede hablar de servicios de médico y hospitalario de calidad cuando ni siquiera existe un servicio médico elemental, rudimentario? Tú me dices a mí que yo soy filósofo. Yo no soy filósofo. Bueno, menos que no sea en el sentido en el sentido clásico, ¿verdad? De la filosofía de amor a la verdad. Sí, en ese sentido todos somos filósofos, porque todos amamos la verdad. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que se está llevando a cabo es una prueba irrefutable de que lo que nuestro país, lo que vive los países de América Latina, no es resultado de un hecho fortuito o casual o deliberado como es el coronavirus. No, es una crisis que tiene raíces muy, pero muy profundas, como es el caso de la dependencia y de la falsificación de la democracia con la representativa, anulando el contenido económico, social, humano de la democracia como una conquista de la evolución de la sociedad dominicana y del mundo entero. Por ejemplo, hablamos de
de que demandamos la democracia, y últimamente había aparecido con mucha fuerza la corriente que decía que la democracia se refiere solamente al procedimiento de elegir y designar los presidentes, que en nuestro país requiere el significado de designar los alcahuetes, los proxenetas del sistema, porque todos nuestros presidentes, desde incluyendo Trujillo hacia acá, no han sido más que proxenetas, alcahuetes o, como dice el pueblo, maipiolo del sistema de explotación capitalista e imperialista. Desgraciadamente esa es la verdad. Ninguno ha tenido la dignidad ni el decoro de cumplir con los requisitos elementales del presidente de un país, de una nación, representante del Estado Nacional. Todos se pliegan y se han plegado y se van a seguir plegando a lo que designen, a lo que determinen los monopolios, a lo que determinen la superestructura del dominio colonial y clerical que hay sobre este país. No se puede dejar de mencionar en esta visión panorámica de la historia nacional y de la vida nacional el hecho de que, con el perdón de los que realmente son creyentes en el poder de la religión y en el significado de la religión, pero en esta situación es que se ha visto que realmente la gente tiene que ceñir su vida estrictamente a los logros de la cultura, a los logros de la ciencia, a los logros del pensamiento crítico. Y es sorprendente, como por ejemplo el reclamo de la Iglesia Católica, no solamente aquí, sino también hasta en el Vaticano, de que se le viola la libertad de culto y la libertad de creencia porque no se le permite la aglomeración, o bien las confesiones protestantes que llevaron a cabo, como se vio claramente en Puerto Plata, esa acción imprudente y despreciativa de los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud, de evitar la conglomeración, y hasta dónde se puso de manifiesto ahí el atraso de nuestra educación. Me refiero ya a la educación como parte del Estado, a la educación nacional, al valor de la escuela, al valor de las universidades, cuando un tropel de gente por encima de la prueba palpable de la gravedad del coronavirus, de la pandemia, de la cantidad de muertos, como si fuera más muertos que los bombardeos que se pudieron llevar sobre cualquier ciudad en la Segunda Guerra Mundial, o de los muertos que provocaron los invasores a Irak, entre los que yo siempre destaco en su lugar estelar a ese señor vergüenza de la política y de la condición humana, que se llama Rafael Hipólito Mejía. Porque, como tú recuerdas, yo siempre he dicho que es un crimen que ningún presidente de esta colonia, porque somos una colonia, se había atrevido a hacer eso. Y ese energúmeno, por encima de la Constitución, pero con el silencio cómplice y prostituido del Congreso, fue copartícipe del inicio de lo que se puede decir el proceso de desencadenamiento
de la Tercera Guerra Mundial, como es la invasión a Irak, solamente para saquearla. Y sobre esta situación, ¿cómo es posible que no se vea que si esa masa concurrió a esa marcha en Puerto Plata, para que Dios o Jesucristo concurriera a liberarnos de la pandemia? Es porque están presos en el infierno de la ignorancia, del oscurantismo, de la superstición, y serían quienes tienen la propiedad absoluta y monopolística de la educación, que tienen secuestrada la educación nacional, Iglesia Católica del Vaticano, por medio del concordato. Es realmente la fuente de la ignorancia, porque no cumple ni siquiera el papel elemental de darle a la gente el sentido de la educación, de por qué se debe estudiar, de por qué se debe tener en cuenta las recomendaciones y pautas de la ciencia. Yo creo que este proceso de la pandemia y de la recogida de la cuarentena es una lección inolvidable y trascendente, porque no ha dado a conocer cosas que nosotros ni remotamente hubiéramos podido lograr alcanzarla con 20 años más de lucha, de discusiones, de propaganda, de protesta. No, la pandemia tiene ese significado extremadamente, vamos a decir, curativo, que ha sacado a la luz pública todas las llagas de la sociedad, toda la mentira, toda la falsedad, todo el parasitismo de que es objeto el pueblo dominicano, y que no nos creamos que a partir de aquí, que se vaya desmontando la cuarentena gradualmente, vamos a vivir en ni siquiera medianamente en el ambiente que se vivía antes sino que por el contrario, lo más seguro, lo que podemos garantizar es que la tragedia del pueblo dominicano, de la nación dominicana, se va a acentuar dramáticamente, y empezaremos a verlo a partir del miércoles, cuando los comerciantes disparen los precios de la mercancía que ya tenían acumulada, y el banquito de picar carne de esa especulación seremos nosotros, la gente que tiene que comprar comida, la gente que tiene que comprar medicina, la gente que tiene que ir a la ferretería a comprar o a comprar un martillo, o bien a comprar disolvente para cualquier pintura. Vamos a tener que pagarlo todo eso, vamos a decir, con sangre. Ese es mi criterio, Jorosco. Y creo yo quería preguntarle, quería que usted me ampliara un poquito sobre el tema de la pandemia. No hay dudas que el coronavirus, que el coronavirus ha exasperado un poquito la política internacional. Se pone de manifiesto cada vez más la posición de China. China desafía a los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos. Y creo que, aunque no se tienen evidencias y uno puede acusar a ningún país de ser el autor de este virus, pues esto ha creado una situación mundial que yo quisiera que usted me explicara en estos momentos, con su conocimiento de la política internacional, cómo ha impactado el coronavirus la política internacional. Sí, Orozco, creo que tu señalamiento, tu intervención es de mucha importancia. Yo no había querido irme por ese lado para no rehuir
tener que enfocar estos aspectos particulares de interés nacional, que creo que tienen un gran interés nacional, porque lo hemos vivido, lo estamos palpando y lo vamos a seguir palpando en grande. Pero efectivamente yo creo que yo no creo en lo que dicen ni Estados Unidos ni lo que con su silencio también dicen los chinos, ni siquiera los rusos y Putin, mucho menos Alemania, Italia y Francia. Yo creo que el coronavirus es el resultado de unas aguas turbias que vienen desde lejos. Como se sabe, desde la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, Estados Unidos no solamente se llevó de Alemania, con la ocupación de Alemania y Berlín, a los cerebros científicos nucleares, de física, de química y demás, sino que también se esmeró en llevarse de Japón todos los científicos dedicados a la creación de productos de la guerra bacteriológica. Eso se ha omitido. Desde entonces para acá se ha comprobado la existencia del factor guerra biológica, que incluso sirvió de pretexto para la invasión y destrucción de Irak y el inicio de la guerra en el Medio Oriente, que aún no acaba de concluir, que se complica, que se vuelve más compleja y en donde concurren todas las potencias mundiales. Yo creo que, como se veía y se decía, por ejemplo, en las acciones depredadoras, criminales del Estado Islámico, el factor de guerra bacteriológica estaba presente. Como se ve, se usó en grande por el Estado Islámico, y se usó, incluso se obligó a Siria en un momento determinado a desmantelar su centro de producción de elementos de guerra bacteriológica. Se obligó a entregar el almacenamiento que tenían de productos bacteriológicos a usarse en determinadas situaciones. Pero no obstante, Siria haber dado ese paso, siempre las potencias imperialistas, creadoras del Estado Islámico y de esa carnicería que se verificó allí, la acusación de que Siria seguía empleando armas bacteriológicas. En fin, se sabe y se conoce que hasta los grupos terroristas japoneses, alemanes y los mismos grupos del Estado Islámico, ruso y chino, porque allí hay también células del Estado Islámico, han operado usando armas bacteriológicas. En definitiva, la guerra bacteriológica se ha colado en el escenario bélico de la humanidad. Ahora bien, junto a eso hay una intensificación de la guerra económica entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, los países en desarrollo como Irán, como Siria, como Venezuela, en América Latina principalmente, y ¿por qué no? También en contra de Cuba, de la nación cubana y del pueblo cubano. Aun cuando el gobierno y el poder cubano ya no enarbola ni agita banderas revolucionarias, sino banderas más bien de colaboración,
con el sistema capitalista mundial. Bien, yo creo que efectivamente, si hay guerra económica, nadie puede exigirle, ni nadie puede lograr que los participantes se eximan de llevar a cabo acciones sucias en esa guerra. ¿Y por qué las acciones sucias en la guerra no van a entrar en el terreno de la guerra bacteriológica? Por eso hay que descartarlo. Por ejemplo, hay análisis de lo que nosotros no hemos hecho eco de que no existía una sola cepa del coronavirus, sino que por lo menos se comprobaban dos diferentes, la que se había desarrollado en el escenario chino después de diciembre, y la que se había desarrollado también para esa fecha en Corea del Sur. Pero la cuestión se tornó más complicada y adquirió caracteres más reales cuando se sabe que Italia, que fue uno de los puntos donde más crítico llegó, a punto más crítico llegó la pandemia, con una matazón sin nombre, es un punto clave en la política de la ruta de la seda de los chinos. Es decir, la ruta con que ellos han planificado expandir su comercio mundial y su producción industrial, y que eso afecta grandemente la estrategia norteamericana de dominación mundial. Por eso se ventiló, y todavía se ventila, que es probable que el virus fuera tan agresivo en Italia por consecuencia de la guerra económica y del interés norteamericano en obstruir el desenvolvimiento del comercio mundial de China. También está el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos confesó uno de los encargados directivos del sistema de salud norteamericano que se habían venido produciendo muertes antes de diciembre, antes de la crisis pico que tuvo en China la pandemia, y que se acusaba o sea, como que eran muertos de la fiebre aviar, de la gripe aviar del SARS, pero que luego él mismo admite que lo más probable es que estuvieran profundamente equivocados y que se debiera en realidad a un brote de coronavirus. Siendo así, Estados Unidos, en donde es un centro de la tecnología y de la experimentación científica, eso no cuenta al momento de la política interna norteamericana, ni de su propaganda, ni de su política internacional. Como acontece con la moral, los norteamericanos preconizan que ellos son el país del destino manifiesto escogido por la fuerza de las divinidades sagradas para la dominación del mundo, y como tal cultivan su prepotencia hegemónica y chauvinista sobre el mundo. No obstante, como se ha visto ahora con la gestión de Donald Trump, ningún país tiene un sistema político, tiene un sistema presidencial
tan corrompido, tan corrupto, tan criminal, tan desarmado como Estados Unidos. A mí nunca se me ha olvidado lo que me dijo un político de derecha, porque yo guardaba una relativa amistad. Se trata de Jacinto Peinado. Jacinto Peinado en una ocasión me dijo: oye, Pin, te voy a decir una cosa. Yo me crié y me formé en los Estados Unidos. La cuestión vino a raíz de que yo le pregunté que a qué se debía su solidaridad y colaboración con el gobierno sandinista a raíz de aquella planta de jugo de China, procesadora de China, que le regalaron precisamente, creo que los rusos. Y me decía: mira lo que pasa, esta gente me pidieron esta ayuda y ¿por qué yo no se la voy a dar? Quizá un político, vamos a decir, de lo que son opositores al balaguerín, le hubiera cogido miedo. Quizá uno del PLD le hubiera cogido miedo, pero yo no le cogí miedo porque yo trato a los norteamericanos en pie de igualdad. Y realmente es una realidad, es un hecho patente que aquí son más anticomunistas la gente de los sectores medios que los de los sectores oligárquicos tradicionales, porque hay un aspecto que ha perdido o que se ha conculcado de la población, que es la dignidad nacional. No obstante, los sectores oligárquicos todavía presumen de poseerlo. Bien, y me decía: en Estados Unidos, si tú llevas un furgón por ejemplo, de yuca, tú no puedes apiarte del furgón y confiar en el inspector del sistema sanitario, porque ese mismo inspector es probable que lleve 2 ratones metidos en los bolsillos o cucarachas y te la suelten dentro del furgón cuando tú te apeas. Y luego te dicen: este producto está contaminado, por tanto no es apto para el consumo del mercado norteamericano, y tú tienes que venderlo a precio de vaca muerta si no lo permites. O sea, eso todo el mundo aquí sabe que es verdad. Un capitalista norteamericano por un 1% es capaz de correr el riesgo de ir a la cárcel, y por un 10% desafía la pena de muerte de él y su familia. Yo creo que, siguiendo esa lógica de experiencia y de formulaciones del problema, la pandemia es el resultado de toda la competencia por la hegemonía mundial que llevan entre sí las potencias imperialistas, a la que se ha incorporado China, Rusia e incluso países del tercer mundo, como están involucrados países de menor orden participando de la globalización, como Corea del Sur, Vietnam, y países que antes se hubiesen abstenido de esta participación. Yo creo que entonces, en cuanto a eso de la pandemia, lo que sí se debe tener como seguro es que todos tenemos que estar en primera fila en la lucha por el medio ambiente, en la lucha contra la contaminación de las aguas, la contaminación de la atmósfera. Y esto, como te digo, cuando mencioné el sistema sanitario de San Pedro de Macorís, hay que tenerlo muy en cuenta en San Pedro de
uno de los puntos donde más crítico es el sistema ambiental es San Pedro de Macorís. Ya se conoció el vertido de químicos en la cabeza de los ríos principales de San Pedro de Macorís. Ya se conoció la polución que generan las fábricas de cemento. Ya se conoce que no hay donde depositar la basura, como que no es cualquier cosa, como se está comprobando en la capital, en todo el Santo Domingo, con toda su provincia, en el orden de los vertederos de basura. Yo creo que la pandemia es resultado de toda la promiscuidad en que se ha venido produciendo el proceso de desarrollo económico social capitalista. Yo creo que hay que resolver eso, porque de hecho Orozco, hay que aceptar los planteamientos de Engels de que la coyuntura en que está colocada la humanidad desde la entrada, en víspera de entrada del siglo XX y a finales del siglo XIX, es o que la humanidad destruye el capitalismo y crea un orden social para la sociedad y los trabajadores, o el imperialismo y el capitalismo destruyen a la humanidad. Lo estamos viviendo, lo estamos palpando, y no es cuestión de advertencias de los movimientos religiosos, de la Magedón, ni del juicio final. Nosotros mismos, los seres humanos, es que estamos labrando la destrucción del planeta y la destrucción de la humanidad. Lo que se vive en República Dominicana, lo que se ha padecido en cada provincia de la República Dominicana frente a la pandemia, así muestra. Y eso lo estoy dejando para después, porque no lo voy a rehuir. Se está evidenciando en el próximo proceso electoral, o en medio del proceso actual electoral que se está llevando a cabo, si es que se puede llamar así. Precisamente en ese terreno tenemos que irnos a una breve pausa y volvemos precisamente con ese tema tan importante y de tanta actualidad como son los procesos políticos que hemos vivido en los últimos meses en la República Dominicana y los que nos tocan por vivir. Así que en unos minutos volvemos con el filósofo y político Pín Montaz. El vocero vuelve, Cariri, con más información. En menos tiempo. Volvemos. Pín. Bien. Estamos en Hace una mucho no te veía. Sí. Estamos en una pausa en la radio, pero en YouTube seguimos corrido para evitar cualquier inconveniente. Hacemos toda la grabación corrida. Así que si quieren le envío un saludo a los que nos están viendo a través de YouTube. Como usted quiera. Si tú quieres enviar un saludo a los que están viendo a través de YouTube. Ah, sí, cómo no. A través de YouTube. Ah, está bien, sí. A los amigos de YouTube les envío el más solidario saludo desde mi trinchera y al pie del cañón, como decimos jocosamente, en la lucha por los intereses de todos los trabajadores, de todos los jóvenes, de todos los
intelectuales, profesionales, que se identifican realmente con el sentir de su pueblo, de sus naciones, que luchan por la autodeterminación y por la soberanía de sus respectivos países. Porque en situaciones como esta es que se aquilata el valor de la patria, el valor de la nación, el valor de lo que realmente somos producto. Porque generalmente se habla de los seres humanos y como entes especiales y como hasta ente divino. No obstante, el hombre, el ser humano es tal en tanto y en cuanto es producto de las condiciones económicos, sociales y culturales en que se ha formado, que es lo que al fin y al cabo terminamos reflejando. En esta crisis realmente se ha visto la oportunidad de que los seres humanos dejemos a un lado un poco de la alienación a que nos ha sometido el sistema capitalista. Hemos añorado como nunca el calor humano. Hemos añorado como nunca a los compañeros de trabajo. Hemos añorado como nunca el que nuestros seres conocidos hayan sobrevivido a esta pandemia. En definitiva, le hemos visto a la nación, a la patria, esa palabra que se tenía como vacía, todo el significado y contenido que encierra. Yo creo que todos nosotros no podemos dejar de reconocer que, como se dice en el pueblo, como se dice, en la cárcel y en las enfermedades es que se conocen a los amigos. Realmente. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho pensar mucho, nos ha hecho pensar en no perder tiempo en superficialidades, en trivialidades, sin descuidarnos del relajamiento, de buscar medios de amortiguar las tensiones, pero realmente no hemos dejado arrastrar por el consumismo, por la vanidad, por el acumulamiento de riqueza inútilmente, y le hemos dedicado poco a la formación espiritual, material, intelectual de los seres humanos. Yo creo que ese es un mensaje que que es el que espontáneamente me sale, que no es calculado, porque yo no esperaba esa pregunta que tú me has hecho. Perfecto. Realmente yo gracias. creo que debemos meditar, debemos sopesar mucho, sí. Debemos estudiar, debemos reflexionar, sí. Y debemos acrecentar nuestro amor por el pueblo dominicano y la humanidad en general, y por la nación dominicana y los pueblos del mundo, sobre todo de América Latina. Yo creo que eso es lo que somos, que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, y tenemos que saber paladearlo, y debe gustarnos, y debemos forzarnos porque la uva con que producimos ese vino sea de mayor calidad. Ese brevemente es un mensaje que yo quisiera emitir espontáneamente. Muchas gracias, muchas gracias. El día de ayer estuvimos coordinando con la señora Armida
Rivas, para ella un saludo. Una tecnóloga de primera, manejó todo, señores, a la perfección. No hubo que repetirle nada, nada, y en sintonía y puntual y todo ahí. Así que la felicito y también muy complacido con lo diligente y eficiente que es, de verdad que sí. Nuestro saludo se lo vamos a repetir cuando estemos en la transmisión por la emisora, porque ahora mismo estamos en la pausa comercial que hacemos, que nos extendimos un poco con su llegada. Joroco se emocionó y pues ya avanzamos la primera parte de la entrevista. De hecho, el tiempo pasa rápido, son las 8:16 minutos, increíble. Señores, está aquí con nosotros el señor Luis Adolfo Montaz Pin. Voy a verificar ahora qué me dice Ricky desde los controles. Me está enviando mensajes para que le felicite a alguien. Así que atentos, que al final vamos a felicitar a los cumpleañeros. ¿Ustedes tienen a alguien a quien felicitar? Si tienes a alguien a quien felicitar de cumpleaños. De cumpleaños. Bueno, yo de a veces... Que cumpla hoy. Que cumpla hoy. ¿Cómo estamos hoy? 19. Ahora es Facebook el que le recuerda a la gente los cumpleaños. No tengo. Okay. No tengo a nadie a quien felicitar hoy. Yo ni me acuerdo ni siquiera de mi cumpleaños. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo ni el día que nací. O sea, no recuerdo. Que no lo tiene presente, yo entiendo. Sí. No lo tiene presente. ¿Cómo? Que no lo tienes. Ok, la felicitación. No, realmente no. Es más que eso. Porque conforme al registro civil de aquí, yo tengo dos fechas de nacimiento. Mi papá lo anotó en un librito el día que yo nací, una libretica que tenía, que decía que era el 14 de abril. Y yo hice el bachillerato y todo, entré a la universidad y todo, y en la cédula decía 14 de abril. No obstante, un buen día fui a buscar una copia del acta de nacimiento y aparece que es el 14 de marzo. Es decir, pero yo digo que es el 14 de abril. Mi madre me decía que era que vamos al aire. El 14 de abril. Estamos de vuelta, señores. Seguimos con más información en menos tiempo en su programa El Vocero de la Comunidad. 8:18 minutos. La Casa Brugal confía en el corazón y la valentía de los dominicanos. Juntos, a distancia, seguiremos construyendo el país que nos merecemos. Luis Adolfo Montaz con nosotros en El Vocero de la Comunidad. Vamos a continuar, y Joroco, antes de que avancemos esta entrevista, yo tengo que enviar un afectuoso saludo a la señora Armida Rivas, que ha hecho un excelente trabajo para que esta entrevista se dé todo bien, organizado, puntual. Yo le voy a llamar a ella la máster de la tecnología, porque de verdad que todas las instrucciones las tomó al pie de la letra y estaba ahí, yo la veía. Le voy a hacer saber por aquí que ella me decía, dime, avísame cuando vamos a entrar, y ella misma se dio su entrada en el momento oportuno. Así que muchísimas gracias por facilitar este momento y muchas bendiciones para ustedes. De hecho, la veo ahí haciendo un trabajo bien afanosa, que demuestra que es muy bonita persona. Y aquí continuamos, señores. Sí. La República Dominicana vivió desde el año pasado hasta hoy, ha vivido una situación política de muchas tensiones. Esas tensiones comenzaron con los intentos de modificación constitucional. Se ha ido la voz, Joroco.
Y ahora sí no lo puedo ayudar porque no sé qué es lo que usted quiere preguntar. Si desea, Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escucho perfectamente. Mira, Oro, bien, señores, estamos nosotros haciendo la transmisión, pero hay un poco de silencio porque aparentemente... Dime, Ricky. Tú puedes escribirle a él para que le salga la información, porque él está conforme, porque el señor Montes lo está escuchando. Ok, está bien. Leonidas, Joroco, necesitamos... lo más importante de todo esto es que si se analizan quiénes son los actores de la crisis, se va uno directamente a la conclusión de que todos los actores son Joroco, necesitamos que usted salga de la conversación y vuelva a entrar porque su audio no está funcionando. El señor Ping está bien, pero usted se ha ido su voz y se ha ido por tiempo muy prolongado. Tiene que colgar la llamada. Esto no es de quitar cámara, es colgarla y entrar. Hable, a ver. No. No, Leonidas. Usted sí se escucha, Sí, Ping, pero Joroco no. bueno, decía que la conclusión más sobresaliente sí, decía que los actores participantes son los que siempre han creado la crisis política. Entre todo, se puede decir que ha predominado la presencia de los elementos Sí, lo escuchamos. producto del bochismo. El bochismo, porque veamos veamos quiénes son los actores. Por un lado está sí. el que ocupa la presidencia de la República, que es el señor Danilo Medina. Por otra parte está presente el señor Leonel Antonio Reina Fernández o Fernández Reina, así como también el señor Luis Abinader del PRD moderno. Si te das cuenta, todos estos son los actores principales de la crisis y del crecimiento del proceso electoral. Además de eso,
es sorprendente que todas estas fuerzas, digo, sorprendente para los que no conocen los intríngulis de la historia real, del muchísimo y demás. Pero cómo los intríngulis indican que se esté ventilando la modificación por segunda vez de la Constitución bajo los gobiernos yo le digo, del pálido Pellegato huechista, en manos de la pandilla del Gánter Murmullo, Danilo Medina. Y se lleva a cabo una designación de una junta sectoral completamente espuria. No me engañemos. El señor que ocupa la presidencia de la Junta Central Electoral está involucrado en demasiadas cosas sucias, como fue, por ejemplo, la ventilación en la Suprema, en la caricatura o el genocidio de la Suprema Corte de Subero Isa de la cuestión del concordato. Y este señor fue el abogado, nada menos, de defensa del concordato con carácter constitucional, legítimo y legal. ¿A nombre de qué? De la Constitución Dominicana. No, en base al derecho natural divino y el código canónico de la Iglesia Católica. Y como tal, así lo resolvió, así lo decidió aquella espectacular Suprema Corte de jueces vitalicios de la Suprema Corte. Este señor, todo el mundo sabe que es un agente directo, muy selecto de los servicios secretos del Vaticano. Fue el único latinoamericano y dominicano invitado a la conferencia de Brasil de parte de la CELAC. Este señor, su familia entera, es parte del clan del monopolio, del saqueo al país y de la entrega a Estados Unidos de la nación dominicana de la Iglesia. Son 4 los hermanos Castaño Guzmán. Una es una delincuente que no cayó presa porque falco de banco, porque Balaguer la protegió, la hembra, que había sido esposa del hijo de aquel señor respetable y digno que fue Aybar Nicolás, el rector por 2 veces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El otro es el gerente financiero de Sedimá y de la Plaza de la Cultura, Castaño Guzmán, de la Plaza de la Salud, y además rector de UNIBE. Y el otro, como ustedes ven, es un pagado por los servicios de inteligencia norteamericanos, CIA y la USAID, que es el de Participación Ciudadana y FINJU. O sea, ese fue el brazo derecho de Castaño Guzmán es Carmen Inver Brugal. No hay aval ético ni moral de su parte, aparte de que pertenece a una familia de extrema derecha
dentro incluso del trujillismo. Hija de Segundo Imper, que no es decir cualquier cosa, es decir que era uno tan criminal como Johnny Ave García. Y además de eso, miembro del Opus Dei, Sí. del movimiento LGTB. Ese es Carmen Inver Brugal. Los otros tres miembros de la Junta Central Electoral está Roberto Saladín, viejísimo conocido de mi parte. Compartimos actividades universitarias juntos, compartimos dirección de la fe juntos, y desde entonces conocía su flaqueza como sus virtudes. Una persona que podría decirse que para ese entonces era una persona con cierta dignidad. Pero desgraciadamente Roberto Saladín está disminuido en el 80 o el 90% de sus facultades. Y fue nombrado así y no de otra manera. Como ustedes pueden ver, Roberto Saladín no da opiniones, y Roberto Saladín tuvo una formación profesional bastante sólida. Roberto Saladín tuvo una experiencia profesional bastante sólida. Roberto Saladín tuvo experiencia política desde el año 1961. Roberto Saladín, me acuerdo como ahora, que la última vez que hablé con él fue en el año 1973 y no volvimos a hablar. Que él acababa de hablar con Juan Bosch en esos días, y Juan Bosch le había manifestado interés en hablar conmigo. Yo dije, Roberto Saladín, tú no eres amigo mío. Tú no eres amigo mío por esa razón. Bien, el otro es Henry Mejía, que todo el mundo sabe, tiene 2 accidentes cardiovasculares encima. Y la otra sería Altagracia Graciano de los Santos, que viene de la fila reformista y que tiene un bajísimo perfil. En esa composición ya se puede ver que fue hecha, dispuesta por los manejos del Gánter Murmullo y el cártel del narcotráfico y del sicariato de Barriga Verde, que encabeza el mismo presidente de la República, y que componen José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, así como la hermana del presidente, la que es diputada de San Juan de la Maguana, y otros gánteres por el estilo. Bien, mira, actualmente, porque la vida, o sea, tú me dices que yo soy filósofo, pero ¿cómo yo no puedo dejar de puntualizar que la vida castiga? El presidente del Senado, en suspenso, hoy padece un cáncer en el esófago, porque la concupiscencia es una manifestación de la naturaleza podrida de los seres humanos, en base a lujuria y avaricia. Son los componentes de la concupiscencia. Pero la concupiscencia que deprava a la gente, y todo el mundo no tiene calidad madera para manejar los recursos políticos
y monetario financiero en abundancia. Yo he señalado que el hijo de Hugh Douglas, un actor de cine legendario, Michael Douglas, protagonista de la película Wall Street, y que como actor me simpatizaba grandemente, terminó contrayendo muy joven cáncer del mismo tipo que tiene el señor Reinaldo Pared Pérez, cáncer en el esófago y en la garganta. Por ahí anda una dolencia que es el papiloma humano, que todo el mundo sabe que es causante de cáncer en la mujer. Pero Michael Douglas dio una explicación muy sincera de cómo contrajo el cáncer, y dijo que era consecuencia de su vida libertina y de estar poniendo la boca donde no debía ponerla. Es el caso de Pared Pérez, su depravación. Todo el pálido pelegato bochista son unos depravados. Incluso el candidato que tienen, que le dicen el penco es un lujo decirle penco, porque el penco es un caballo de carga. En esa zona de San Pedro de Macorís, porque es con la que se cargaba el agua, y todavía sigue cargando agua y carriando muchísimo ton. Todo en el PLD huele a... Así fue que designaron esa Junta Central Electoral. Esos fueron los móviles. De manera que se sabía que ahí se estaba cocinando cosas muy sucias y muy oscuras. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre llamar a la OEA de Luis Almagro? A menos que no sea una confesión de parte de que se trata de que el gobierno es un antro de mercenarismo y entreguismo a los designios de la CIA, a los designios de desconocimiento del derecho internacional y del derecho penal, del derecho civil de parte de Estados Unidos en los momentos actuales, porque eso es lo que ahí se demuestra. Y cómo lo grande es que la prensa amarilla, la venal y la de la iglesia, se sintió enaltecida por la invitación de la OEA. Más aún, ese perverso de Juan Bolívar Díaz Santana tuvo las agallas de decir que el proceso electoral dominicano era una garantía de la democracia porque estaba respaldado por el sistema electoral norteamericano y la OEA, además de la Iglesia Católica Vaticano, que todo el mundo sabe que es enemiga acérrima de lo que sea democracia. Democracia en cualquiera de sus connotaciones. Desde la primera forma de las revoluciones y los procesos políticos democráticos, desde el 1789, como la revolución del 1830 en Francia, por la revolución del 48, por la del 71, los movimientos de las revoluciones democráticas del 48 conllevaron que la iglesia terminara aislándose en lo que es hoy el Vaticano. Señores, ¿y cómo se le ocurre? Solamente el bochismo, que es un engendro de la CIA, que es un engendro del Congreso, de la cultura anticomunista, como lo establecen los mismos papeles de clasificado de la CIA.
congreso que se lleva a cabo en Berlín en el 50 como culminación de todo el proceso de creación de alimañas con Juan Bosch. Porque eso que pasa ahí en la Junta Central Electoral, eso que lleva a cabo Danilo, el dañino, Medina, o lo que ha hecho Leonel, el descaro, y el mismo Abinader, no era para menos. ¿Cómo ellos se enaltecen de haber invitado a la OEA y al sistema y a los representantes del sistema electoral norteamericano para supervisar y garantizar la transparencia electoral? Y aparece un energúmeno como Juan Bolívar Díaz, que dice que gracias a la iglesia, y donde la maldita iglesia ha propiciado transparencia de la libertad de democracia, de las libertades democráticas, de los derechos del hombre. ¿Dónde? Solamente gente demenciales, podrido hasta tueta, no puede llegar a esa conclusión. Y en efecto, ¿qué dijo la OEA después de que no había culpable? Pero mira, hay un ejemplo que sirve de contraste, y el caso que que ocurrió en esos mismos días, el caso de Bolivia, por la suposición lanzada por Luis Almagro, capataz de los Estados Unidos de la OEA, de que pudo haber fraude en el proceso electoral de Bolivia. Dieron un golpe de Estado. Y todavía los centros como periodísticos norteamericanos, como el New York Times, publican que conforme a los expertos allí no hubo golpe de Estado, allí no hubo fraude electoral ni por pienso. Ahí está el golpe de Estado. Y entonces nuestros señores demócratas, producto del bochismo, porque eso no se puede olvidar ni menospreciar, porque la belleza más grande del bochismo. Bochismo es producto del trujillismo. La otra, se decía que Balaguer y Bosch eran los dos discos, eran las dos caras de un mismo disco o de una misma moneda, pero esa expresión era unilateral. Yo la dije mucho tiempo. La realidad es que las dos caras de la misma moneda era el trujillismo y el bochismo. Concluyendo, Trujillo era el primer anticomunista de América y el primer católico de las Antillas, benefactor de la iglesia. Ojo, y el señor viene aquí en el 61 pregonando toda la basura anticomunista del Congreso, de la cultura anticomunista. Viene resguardado por agentes de la CIA como Sacha Bollman y la protección de Nelson Thomas de Estados Unidos, de la Escuela de Ciencias Políticas de la CIA de Costa Rica, con los agentes de la CIA Ángel Miolán, Nicolás Silva, Ramón Castillo, y pregonan toda su basura anticomunista, y en cada discurso basura. ¿Cuál era la despedida del señor Juan Bosch? Hasta mañana, si Dios quiere, dominicano. ¿Desde cuándo a dónde usted ha visto que un positivista o un ostosiano se podía gastar el lujo de usar esos adefesios oscurantistas religiosos en su abordamiento de la educación o en su ventilación del sistema político,
o del sistema jurídico imperante en el país. ¿Acaso no fue eso lo que motivó esa contradicción fatal para la República Dominicana entre la Iglesia Católica y Eugenio María de Hostos con su enseñanza laica? ¿Pero acaso ese energúmeno de Juan Bosch no salió del país? Mandado por la OSS, el Servicio de Inteligencia norteamericano, y el FBI, que precedieron a la CIA, al exilio para implantarlo dentro del movimiento antitrujillista del exilio. ¿Por acaso no fue por eso que Trujillo le dio en dinero efectivo, contante y sonante, para ir a imprimir las obras de Hostos, y bajo los cuales se quedó con el dinero y se quedó en el exilio Juan Bosch en el año 39? ¿Pero acaso en el 44 Trujillo no volvió a darle un premio en metálico en coordinación con la OSS, es decir, el Servicio de Espionaje norteamericano, y el movimiento del Frente Político Cultural de Estados Unidos en América Latina, el premio histórico por su obra sobre el centenario de la independencia nacional, cuando todo el mundo sabe que Bosch es enemigo, fue y es, como todos los bochistas, enemigo de la República Dominicana? Porque Bosch todo el tiempo fue un agente de toda esa carroña, de toda la carroña que en estos momentos en América Latina preconizan que República Dominicana debe ser obligada a fundirse con Haití. Ahí están los documentos históricos de él. Ahí está la famosa polémica de él con Rodríguez de Morici y con Manuel Aristi. Señores, ¿cómo? Que me expliquen, que me digan, ¿quién puede esperar transparencia de Luis Almagro, de la OEA o del sistema electoral norteamericano? No tienen un presidente ahí que representa a la minoría en la votación, que es Donald Trump. No tiene un hombre que ha llenado de ignominia hasta la hipocresía misma de los norteamericanos. Señores, que no nos cause extrañeza que la OEA haya dicho que no era culpable, porque el culpable era la OEA. Que nadie hizo fraude. No, que el gobierno no lo hizo, ni que el responsable homosexual presidente de la Junta Central Electoral, el marica Cataño Guzmán, y la otra marica también lesbiana, Carmen Inver Bugal. No, todo el mundo no sabe que el subdirector de cómputo y de organización de elecciones es un subdirector del DNI. ¿Quién podía sino organizar la alteración de la máquina? O mejor dicho, no organizarla nada para que hubiera un collo electoral el día de las elecciones municipales. ¿Y quién es? ¿Quién podía esperar que de ahí hubiera nada transparente? Hay que ser muy ingenuo o estar muy corrompido para esa creencia. Lo que estamos viviendo en estos momentos y en esta debacle es precisamente en el orden político electoral el lodo contaminado de las aguas turbulentas de la injerencia del imperialismo norteamericano y de la Iglesia en los asuntos políticos. Se ha visto, por ejemplo, en México, el ejemplo más cabal que hay, que está sumido en una tremenda crisis. Pero yo le pregunto a ustedes, que conozco que era un hombre muy enterado, ¿no ha visto opiniones de la Iglesia respecto a la crisis mexicana? ¿No ha visto que aparece, que dice el obispo o el cardenal de México apareció en televisión diciendo tal cosa?
porque le tiene prohibido constitucionalmente intervenir públicamente en política. Porque un Estado laico, y en un Estado laico se respeta. Y ese criterio, para decirlo con sinceridad, me lo ventiló y desarrolló por primera vez en un digno petromacorizano, el señor Cortito Pérez Cabral, cuando vino de regreso en el año 62 al país y montó un partido, el Partido Nacionalista Revolucionario en la calle El Conde, junto con un arquitecto, Eddie Hernández, hijo del doctor Hernández de la Romana, cuyo nombre lleva una calle de esa provincia. Y también estaba con él Dato Pagán, que era de Macorís. Y en la charla que todos los días a las 5 de la tarde daba, un día ventilamos, yo como público y con derecho a preguntas, el tema del Estado laico y del concordato. Y quien me trajo a colación ilustrativa el caso de México fue Cortito Pérez Cabral. Efectivamente, hasta que aquí no haya un Estado laico que se ponga la iglesia en su sitio y a todas las confesiones cristianas con todos sus derechos y libertades, pero restringidos a su esfera, sin intervenir en la esfera estatal, dejando de ser sanguijuela y parásito y meterse en todo de los asuntos públicos del Estado Dominicano, aquí no puede haber democracia, porque la democracia no tiene tutela. Porque si tenemos la tutela de la doctrina Monroe y del Testigo Manifiesto, imagínense, superponiéndole a esto la tutela del centro del oscurantismo, del centro del silabo, del centro de la Inquisición y del oscurantismo y del cristianismo, que es suficiente, que se llama Iglesia Católica Vaticana. Y eso lo tenemos en base al concordato. ¿Quién tiene la educación? ¿Quién se mete en la selección de los bufetes electorales, de los bufetes de las cámaras del Congreso? ¿Quién tiene que darle un cursillo de lavado de cerebro a los diputados y congresistas que el pueblo elige con su voto? ¡La maldita iglesia! Y es posible. Entonces, este lodo, esta humillación, esta burla, el que el Poder Ejecutivo se haya convertido en un centro de alcahuete y los presidentes del país son proxenetas y alcahuete. No digamos de la Suprema Corte, no digamos del Tribunal Constitucional, no hablemos del Poder Judicial. Ese es el lodazal, el pantano, frente al que el coronavirus es un Maví. Es un Maví. En cuanto a males, es un Maví. Veamos también cómo la prensa ha operado, la prensa entera. Mira, CDN está en manos de la CIA, porque Miguel Guerrero es agente de la CIA desde el año 1963, de cuando era estudiante de sociología en la universidad, recién salido de la normal. Juan Pablo Duarte. No es casual que todo el grupito ese que entró con Miguel Guerrero, que te lo voy a nombrar: Carlos Dore, Pepe Riva, De la Rosa, Dorín Cabrera, Chello de Pradel, hayan sido reclutados todos por la CIA. Y Orlando Martínez, que nadaba en 2 aguas. Señores,
Hay una pauta en la historia, filosóficamente. Conocen, con el pasado tú puedes prever el presente, y con el presente y el pasado tú puedes prever el futuro. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que se está ventilando. Tiene, por ejemplo, ¿en qué jugada no han puesto en la misma encrucijada que en el 61? La encrucijada del 61 que vamos a escoger entre Guatemala y Guatapeo. Entre el penco, que es un degenerado en todos los sentidos, porque hay cosas ahí que dan asco. Por ejemplo, está el Rafael Méndez, que aparece en el sometimiento que le hace la Procuraduría, la hermana del procurador, al delincuente ese de traidor, Marino Zapete. En esos papeles se dice que lo publicado, que hay que darle primero un 15% a Rafael Méndez y luego después otro 15% más de comisión. Señor, Rafael Méndez es el marido del penco. El Rafael Méndez, al que yo conozco también demasiado bien, porque tu padre era un castrista, dueño de la farmacia de Barahona, el doctor Méndez, bochista, castrista y homosexual. Bueno, y el hijo igual. ¿Dónde se hospeda cuando va a Barahona del penco? En la casa, en la casa soltero de Rafael Méndez, y es el que le da la comisión, porque la comisión son de ese contrato, corresponden al mismo penco. Pero Marino Zapete, de la Inmaculada, de ese movimiento LGTB y traidor a la patria, no pueden sacar ese trapo sucio a la luz, ni ventilarlo públicamente, como tampoco puede hacerlo el canalla de Juan Bolívar Díaz Santana, ni el mequetrefe de Uchilora y de esa carroña periodística. Pero lo último no es que un hombre que se prestaba como serio, el director del Listín, pero que era secretario del cardenal, Miguel Franjul, no escribe diciendo descaradamente que se comprobó que en Bolivia Evo Morales había dado un golpe de Estado, había hecho fraude electoral, y que eso era un golpe de Estado, y que eso fue que motivó que la masa, ante la labor digna de la OEA y de Luis Almagro, se lanzara a la calle prácticamente a matar a los seguidores de Evo Morales y del MAS, cuando en realidad se trató de un movimiento de la Iglesia Católica y de la CIA. Porque eso es lo que yo digo, que, por ejemplo, ¿cuál es el crimen de Evo Morales? El crimen de Evo Morales es que él no tiene mucha interés moral en el plano personal. Los seguidores de Evo Morales, que me excusen, pero yo tengo mi teoría homofóbica. En maricones no se puede creer. A la franca. Y Evo Morales lo que es esa vaina. El pretexto era que no le llamaba a la lucha porque quería evitar una carnicería. ¿Y qué es lo que está viendo en Bolivia? Ahí yo vi a los bolivianos diciendo que se están muriendo de hambre, que los golpistas lo están matando de hambre. Cuando Bolivia era un país próspero bajo los gobiernos plurinacional de Evo Morales, que ese es su gran logro, y es por lo que se puede hablar positivamente de Evo Morales, porque reivindicó a la etnia indígena, donde el 90 y tanto % es indígena y estaba aplastado, y vuelve a ser aplastado, pero se acobardó
por sus miserias espirituales. Se acobardó porque en cuestiones de lucha revolucionaria, indudablemente, que, como dice el himno nacional, la hombría, la virilidad cuenta. Y ahí faltó hombría y faltó virilidad. Por esa razón yo te digo, ¿cómo es posible que se esté ventilando a un señor llamado Luis Guaidó Abinader como presidente de la República? Cuando Luis Abinader Guaidó, porque es lo mismo que Guaidó, no solamente apoyó el golpe de Estado a Evo Morales, sino que hace unos días apareció ahí el Grupo de Lima dándole su respaldo como la solución a la crisis dominicana a través del señor del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, el expresidente Pastrana Borrero, que los chavistas han tenido que sacarlo y hasta amenazarlo con meterlo preso si pisa Venezuela, porque es un lacayo redomado. Señores, esa es la pandilla que nos ofrecen como solución, porque arrinconan al pueblo, lo persiguen, le quitan todos sus derechos, se lo pisotean, se lo corrompen, entonces lo ponen a escoger entre Guatemala y Guatapeor. ¿Tú quieres al Penco o quieres a Luis Abinader? Yo te voy a decir lo siguiente, y les voy a decir la advertencia. Señores, si no tengo esta oportunidad de comunicarme con ustedes por este medio, antes de la elección del 5 de julio, quiero dejar sentado. Como lo advertí cuando se planteaba que la salida era Salvador Jorge Blanco. El camino más corto hacia el retroceso y a la debacle es la candidatura de Salvador. Eso conllevó que al año de estar preso, entre Atuey y Sacha Bollman ordenaran mi prisión. Precisamente el día de mi cumpleaños. Y fui preso. Atuey de Campo por ladrón, que su familia era una familia una familia de ladrones, había robado, era un capo de la delincuencia, como hasta otros sectores después tuvieron que admitirlo. Efectivamente creyó que me iba a doblegar con prisión por difamación e injuria. No hubo difamación e injuria, porque el mismo Jorge Blanco, que con gusto me hubiera tenido preso y botar la llave, tuvo que de su propia mano firmar un decreto poniéndome en libertad. Mientras tanto yo estaba en la victoria y lo aproveché muy bien, como por ejemplo ahora aproveché la pandemia y la cuarentena para estudiar a fondo la historia completa de la CIA, de un funcionario de la CIA, Wisner, solo cenizas. Que si me es posible, te voy a suministrar una copia a Orozco y a ese programa, para que vean que yo no estoy hablando especulativamente, para que vean la naturaleza del dominio colonial norteamericano y de la Iglesia Católica. En nuestro programa de hoy, quizás yo pase el pasaje que confiesa Wisner en la historia de la CIA, de cómo Estados Unidos manejó y la CIA manejaron las elecciones en Grecia y en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48. Y lo mismo como la CIA manejó
la elección del que iba a presidir el pleno de los diplomáticos de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, que precisamente lo hizo el que luego fue, bajo la hipócrita tirita del Papa Juan XXIII, el más criminal de todos los papas que pueden haber, el que bautizó la matanza del Congo, el que autorizó la muerte de Patricio Lumumba, el que selló los vínculos definitivamente del Vaticano como sirviente de la CIA. Señores, hay tantas cosas que uno puede aprovechar la vida para conocer y tramitarla como experiencia, que a veces es que uno piensa que estos momentos de crisis sirven para aprovechar y conocer tantas cosas que uno da por ignorancia, tantas cosas que uno da por sabida y sin embargo no las sabe a fondo, porque son tan sucias, son tan profundamente podridas, que se necesitan como 3 vidas para poder conocerla a fondo. Es lo que yo te digo. Si, miren, si el país, y creo que se va a coger por el camino de Luis Guaidó Abinader, lo que está viviendo Colombia va a ser chiquito aquí. Ese es un pro-haitiano igual que el país. Por eso es que está reivindicando la memoria de Peña Gómez. Ese es un entreguista. Ese es un inútil y más bruto que el PEN. Eso no. Yo sé que muchos de ustedes se han querido aferrar a la ilusión de que, bueno, para este que tenemos, este canalla, es mejor que venga el que sea. Yo sé que esa es la táctica que manipula la propaganda y la opinión pública desde la CIA, desde el Departamento de Estado, desde el imperialismo, de CNN y de todo el New York Times y toda esa prensa internacional. Pero hay que advertir, señor, nos están engañando por Luis Abinader. Miren quiénes lo rodean. Son los vicini. Son los vicini. Es la iglesia. El AUSAI. El grupo de Lima. El grupo de Trump. Almagro. ¿Y quién es su asesor? Su asesor es lo más importante que se puede tener. El asesor de Luis Abinader es nada menos y nada más que el famoso alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, asesor jurídico y representante legal en el juicio político de Trump. No decimos que para muestra un botón basta y es suficiente. Patrana Borrero apoya a Luis Abinader, Luis Guaidó Abinader. Derecho a la autodeterminación y la soberanía nacional con Luis Guaidó Abinader, pa'l carajo. Soberanía nacional, pa'l carajo. 30% de los fondos de pensiones para los trabajadores como les corresponde para poder resolver los problemas vitales de su vida, para el carajo. Hijo de Gato Casaratón y Rafael Abinader, que era un árabe que vino con una mano atrás y otra adelante, de Haití, porque él nació en Haití y se casó con una dominicana en Montecristi, por ahí, Puerto Plata, y de ahí
se refugió en el alcohol y en el cigarrillo y en la práctica de corrupción, sirviéndole a Trujillo y sirviéndole luego al heredero de Trujillo, que fue Juan Bosch, más que Balaguer, sirviéndole a Balaguer, robando y saqueando, practicando en grande el enriquecimiento a costa de la sombra del Estado. Sí. Proyectos turísticos, todo viene de ahí. Permiso, Pi. Nos quedan 5 minutos de acceso al video, así que lo tenemos para concluir la entrevista. A ver, continúa, Pi. Yo te lo agradezco que me lo digan, pero es un tema inagotable. Yo creo que la población debe tomar como advertencia las palabras del gigante murmullo Danilo Medina cuando dice que el 16 de agosto él va a entregar el poder al nuevo presidente electo. Eso tiene dos vertientes. Primero, que está llamando a sus funcionarios y seguidores a que depredan el Estado, lo saquen de arriba hasta abajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Corte maderero, incendios forestales, incendios de los depósitos de basura. Esas son obras del grupo del poder para crear un disturbio grande. Y el otro es que se apresten a hacerle la vida imposible al que pretenda que se haga justicia en este país y sea metido preso Danilo Medina, su familia entera, policía de el chiquito que maladrón, un gato, un gánter, y ahí lo vi que estaba amenazando a un muchacho llamado Sergio Carlos, amenazando